Desde acá al Congreso, así que me parece bueno presentar, en primer lugar, va a comentar el libro Elizabeth Ceneri, que ella es psicóloga, ejerce psicoanálisis y ha sido y es docente de la Cátedra Introducción a los Estudios de Género de forma continuada durante muchos años y bueno, ahora como invitada, ¿no?, de la cátedra. Y bueno, tiene una larga experiencia en trabajo con mujeres rurales, ha hecho su tesis hace poco, que está pronta a defender su tesis de maestría. Así que bueno, es una amiga además y nos encanta que estés comentando nuestro libro en esta ocasión. Bueno, muchísimas gracias. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! En primer lugar, quiero decirles, mis queridas amigas, colegas, maestras, que las quiero mucho, que para mí fue un honor, un privilegio, y no me quiero largar a llorar, así que no las voy a mirar. Y una enorme alegría y responsabilidad cuando me pidieron que venga a comentar este libro a este país hermano, este congreso, que al menos yo es la primera vez que participo. La facultad me pareció hermosa, el país es hermoso. Bueno, yo quiero mucho Uruguay, como sé que muchos argentinos quieren mucho Uruguay, así que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes festejando este logro maravilloso, porque también quiero contarles a quienes no la conocen que estas mujeres son grandes profesionales. Son enormes profesionales, docentes universitarias e investigadoras, muy estudiosas y con un compromiso ético con el habitar y construir conocimiento. Y en esa clave, la producción de este libro. Son trabajadoras de la educación pública y son trabajadoras de la salud mental. Y en ese cruce se produce la magia de este libro y su contundencia multinaria en términos epistemológicos. Son mis amigas y colegas y también mis maestras junto con Débora Táger. Alejandra Loruso y Graciela Rey son mis maestras en psicoanálisis. Me he formado y formo en grupos de supervisión y un espacio de coordinación que coordina Alejandra, que se llama Encuentros Clínicos Comunidad, que acá hay algunas integrantes, y así, cada una con sus experiencias y recorridos, hoy estamos aquí en esta fiesta y yo profundamente agradecida por estar presentando y ser parte de esta fiesta y de este logro de estas amigas queridas. Este libro, Políticas de Eros, Sexualidades y Géneros en la Escena Analítica, es un libro escrito a cuatro manos. ¿Qué nos dice esto? Lo primero que nos dice es que en tiempos de individualidad meritocrática, ¿no?, es siempre, siempre es mejor con otros. Una escritura colectiva que arma lazo y, como en este caso, lo fortalece, lo potencia y construye la posibilidad de armar otros sentidos más indisciplinados, conmoviendo la idea de un psicoanálisis dogmático, un psicoanálisis, no cualquier psicoanálisis, sino un psicoanálisis con perspectiva de género, que se puede escribir a cuatro manos y en esa escritura se construye un modo de entender la clínica, como dice Silvia Bleichmar. Estoy tan emocionada que no me puse los anteojos, por eso veía borroso. Como dice Silvia Bleichmar, extramuros. Una clínica más allá de la soledad del consultorio. Una clínica psicoanalítica que arma cartografías de un devenir y una clínica creativa y desobediente. Voy tirando tips del libro, ¿eh? Esos son algunos títulos. Lo segundo, que nos dice ya en sus primeras hojas, es sobre el uso del lenguaje inclusivo, con lo importante que es el lenguaje, ¿no? Si lo sabremos los psicoanalistas, las psicoanalistas y les psicoanalistas, como territorio en disputa que nomina. Y en ese acto político de nominar arma subjetividad de dominio o de subordinación. En esa narrativa que construye el lenguaje arma la genealogía de la humanidad en términos binarios y heterosexuales. Y en esa clave impone que es universal y que es particular. En ese sentido, Políticas de Eros propone otra cosa. Propone como modo político un lenguaje inclusivo para un mundo multinario, como modo político de entender una clínica psicoanalítica con perspectiva de género que aloje a lo múltiple y a lo diverso. En estas primeras páginas
nos dice también sobre una práctica feminista, que es la de consignar las autorías de la bibliografía con el nombre completo y no solo con la inicial, ¿no? Digamos, esto como un reconocimiento, sobre todo, a las mujeres, a las personas trans y a las personas no binarias, ¿no? Como decían recién, yo estoy entregando mi tesis de maestría y quienes me estaban revisando la tesis me decían, no, tenés que poner solo la inicial. Y yo le decía, pero la inicial pierde la identidad de género si solo ponemos la inicial. Bien. Eh, Nos dice también este libro sobre el material clínico, cómo trabajarlo desde el conocimiento, perdón, desde el consentimiento informado, una ética sobre el secreto profesional y la privacidad para resguardar la identidad de los pacientes. Y menciona la ley 25326 en Argentina, ¿no? Que se ocupa de este tema y eso nos dice otra cosa además, a los psicoanalistas nos dice que se trata de una clínica intertextual y transdisciplinaria, donde necesitamos de otras herramientas, de otras disciplinas, de otros saberes, porque con el psicoanálisis, como parafraseando un poco a Débora, con el psicoanálisis solo no se puede y sin el psicoanálisis no alcanza, ¿no? Al revés. Al revés. Al revés. Perdón, los nervios, los nervios. Sin el psicoanálisis no se puede, con el psicoanálisis solo no alcanza. Perdón, es así. Gracias, muchas gracias. Este libro, escrito a cuatro manos, nos invita a una ética de la abstinencia, pero no de la neutralidad en la clínica. Nos invita a cuestionar los dogmas y desarmar certezas, como movimiento subjetivante, invitando también a una ética y estética del eros que sostiene la singularidad para abrir a la multiplicación deseante. Nos invita a leer un psicoanálisis que tiene una narrativa amorosa y llevadera, contundente, sólida conceptualmente, pero no encriptada. Un psicoanálisis inclusivo, un psicoanálisis para todes, siguiendo acá a nuestra maestra Débora Tájer, eso lo dije bien, un psicoanálisis que hace honor a la genealogía de sus maestros y sus maestras, pero no los o las sacraliza. Nos invita a una lectura del psicoanálisis que interroga y nos interroga. Otra invitación que hace es a seguir leyendo este libro, porque vieron que por más megateórico, ¿no? Grandielocuente que sea un libro, si es aburrido, ¿no? No arma afectividad y no arma transferencia esa lectura. Y es un plomo, ¿no? Bueno, este libro no es un plomo, se los puedo asegurar, para nada. Este libro no solo es una invitación a la intertextualidad y a la transdisciplina, como mencioné antes, es una apuesta a un psicoanálisis que dialogue con otros autores y también con otras disciplinas, sin perder especificidad y rigurosidad teórica, solo abriendo diálogos y desacralizando los altares en los que algunos profesionales ponen al psicoanálisis. En esta apuesta, este libro, y como ya lo anuncia en su prefacio, es un libro como un campo abierto a interrogaciones y como una lectura desde la metapsicología en el cruce entre psicoanálisis, política y cultura. Este cruce lo logra, a mi entender y a mi gusto, maravillosamente. Los temas que abordan son de mucha actualidad y los inscribe en este sociohistórico que estamos atravesando como sociedad y como mundo. Los malestares y sus manifestaciones de época, las depresiones, la violencia de género, la erótica, los cuerpos, la sexualidad, entre otros. En esta apuesta, las autoras toman parte de canciones y se hacen preguntas que comparten con nosotros. Y al igual que cuando leemos a Freud, vieron que cuando leemos a Freud nos pasa que, por lo menos a mí me pasa que parece que estamos dialogando con él, que nos está contando una manera de pensar, una manera de hacer conocimiento, ¿no? Bueno, eso mismo pasa cuando leemos este libro, ¿no? Es verdad, es verdad. Tenés razón, me reta la cara, me reta. Bueno, aquí también ellas escriben como en diálogo con los lectores, ¿no?
Cuando leía sentía que estaba dialogando con ellas y sus ideas, y me iba encontrando en ese decir y me iba haciendo sentido. Es una apuesta que interroga sobre las insistencias de las prácticas eróticas y afectivas de su atadura binaria, en un trabajo político y clínico que se propone desatar esas ataduras. En uno de los capítulos, a cuatro manos, que es el tercer capítulo, Superficies de placer, erotismos en clave de géneros y disidencias sexuales, propone el lenguaje inclusive como herramienta de desarme de lo binario y de paso a lo multinario. Quiero aclarar que multinario es un neologismo que yo inventé, que no existe, que para mí era como, era contraposición a lo binario, ¿no? Multi por lo múltiple, multiplicador, multitudes, ¿no? Abrir posibilidad a lo que no sea solamente binario. Y busqué que era multinario a ver si existía y ahí me di cuenta que no, pero sí existe en el ámbito de la clínica y proceso multinario se le dice a un proceso de hidrogenación de elementos para que tengan contundencia y tengan peso, ¿no? Lo que es el inconsciente, ¿no? Y este libro tiene peso teórico, tiene peso afectivo, tiene peso artístico, tiene peso de armar comunidad, esta hermosa comunidad que somos todas y todes y todos, ¿no? Y ahí uno se está por largar a llorar, pero no la miro más. No la miro más porque me emociona. También este libro es una apuesta a hablar en la clínica de ciertas cosas. No todo es color de rosa. En el punto 3 de este mismo capítulo, el punto se llama, a modo de pregunta, ¿una ética posible para el erotismo? En ese apartado pasan cosas. Se interroga sobre el coitocentrismo en clave binaria y se toman dos viñetas clínicas. Es todo lo que voy a decir para no seguir spoileando, pero sí voy a decir que es un tema de mucha actualidad que se ven en la clínica, pero no en cualquier clínica, sino en la clínica psicoanalítica con perspectiva de género que aloja la posibilidad de hablar de ciertos temas y y este libro los trabaja. ¿Por qué de todo el libro me llama la atención esto? Quise resaltar esto. Porque una cosa que sí nos vamos dando cuenta, quienes hacemos psicoanálisis con perspectiva de género, es que cuando hablamos con otros profesionales que son psicoanalistas y cuando nos cuentan o cuando hacemos un intercambio de casuística y demás, hay algo de la transferencia que se arma en términos de ser un psicoanalista con perspectiva de género, en donde muchos pacientes ya en la primera, en la segunda, más tardar, en la tercera entrevista nos empiezan a hablar de esos malestares que por ahí en otro tipo de dispositivo psicoanalítico tardan meses o años. Nos abren sus más íntimos temores, vinculados a violencia de género, abusos, violaciones, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces me parece que eso es importante resaltar. Para ir finalizando, sin lugar a dudas, es un libro de consulta y es un libro para tener en la biblioteca, porque es un libro de estudio y para quienes quieran ejercer una clínica con perspectiva de género es necesario. Termino utilizando una frase del libro y es, no se trata de hablar de deseo, sino dejar que el deseo escriba. De eso se trata este libro. El deseo como motor que interroga el psicoanálisis para hacerlo accesible para todos. Muchas gracias. Gracias, Elis. Bueno, entonces, Juanita.
Bueno, a ver que baje un poco la emoción y volver a subirla para presentarla a la profesora, maestra, querida, doctora Débora Tájer, doctora en psicología, psicoanalista, profesora a cargo de las cátedras Introducción a Estudios de Género y Salud Pública y Salud Mental 2 de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, de la Argentina, directora del programa de actualización de posgrado, subjetividad y género de la misma facultad, directora de proyectos de investigación UBASIT en salud, subjetividad y género desde 1998, cofundadora del Foro de Psicoanálisis y Género de APBA, que es la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, y actualmente es parte del comité asesor, autora de Heridos Corazones, de Paidós del 2009, que es su tesis doctoral. Mejor subía esto, ¿no? Eh, em, y autora de Psicoanálisis para Todex, de Topía 2020, traducido y publicado en portugués, en inglés, em, en portugués, francés. en inglés y compilado, y francés también. Está Está haciendo, está. Compiladora de numerosos libros y coautoras de otros y múltiples artículos científicos y de divulgación general en español, portugués, inglés y francés. Oradora TED en 2019, ex coordinadora de ALAMES y postdoctoral de, ayúdame porque se me cortó Estudios de el género de wifi, UCES. de UCES, tiene un postdoctoral. ¿Y hay algo más que me olvido? Muchas cosas más, muchas cosas más. Bueno, Débora, muchas gracias, te escuchamos y agradecemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos. Bueno, estamos de gira, así que alguna gente también ha estado en los otros recitales, entonces se conoce el repertorio. Bueno, canten ustedes también. Bueno, acá estoy en la linda tarea de acompañar a dos colegas y dos amigas y tres amigas y todas amigas acá en la presentación de su libro, bueno, todo lo que implica presentar un libro propio y animarse, ¿no? A poner nombre propio a un libro. Tengo el privilegio de conocerlas desde que se recibieron a las dos, de haber sido promotora de sus primeras publicaciones. Así que verlas en este momento para mí, y acompañarlas no solo, ¿no? Es un gran privilegio que me da la vida. El otro día, cuando fue la presentación en Buenos Aires, les comentaba que escuché al pasar un comentario hermoso de alguien que decía, qué lindo es verlas a todas juntas, ¿no? Que alguien decía que, o sea, que se daba cuenta, leía desde afuera algo que vivimos y que a veces no nos damos cuenta, porque cuando lo vivimos, una vive, yo qué sé. Esta cuestión de el espacio al cual pertenecemos, de sabernos que estamos ahí, ¿no? Y que formamos parte de eso y que nos vamos colaborando y vamos creciendo, ¿no? En la vida, en la profesión. Así que es una alegría estar también acá. Agradezco a Silvana, agradezco a Alejandra que nos permitan estar acá. Em, que con su enorme generosidad aquí en Laudelar. Y bueno, les voy a contar de qué va el libro, ¿no? Un poco. Les cuento el contexto, les cuento un poco. El libro es un libro que ahonda en varias temáticas que tienen que ver con el interjuego entre el psicoanálisis y los estudios de género, ¿sí? Eh, Afortunadamente tenemos una corriente que, como a mí me gusta ponerle nombre, le puse Escuela Argentina de Psicoanálisis y Género, y como
que tiene 40, 50 años. Entonces, me parece, este libro forma parte de debates que se vienen llevando a cabo, ¿no? Y ahondan en esos debates. Entonces, me parece que hay que entenderlo ahí, hay que entenderlo como personas que se han formado y que forman y que plantean su propio punto de vista en un campo que afortunadamente es un campo floreciente, fecundo, con gran producción. Y parte de lo que plantea el libro es precisamente de qué se trata escribir. De qué se trata escribir, escribir en psicoanálisis, escribir siendo mujer, escribir mientras se vive, escribir mientras se piensa en tiempo real, ¿no? Mientras van aconteciendo los fenómenos. Eh, y haciendo apuestas también de algo que plantea muchas veces el libro, que habla muchas veces sobre qué es escribir, que es el impacto de la escritura en la producción de psiquismo y el impacto de la escritura en la construcción de un equilibrio psíquico también, ¿no? Cómo es parte del armado de la propia voz y del propio posicionamiento subjetivo y también de la posibilidad de procesamiento y metabolización de traumatismos. ¿Mm? Le da un lugar tanto a la escritura como al arte en general. El arte como posibilitador de simbolizaciones, de anudamientos, de trabajo metabólico y también de neogénesis. Así que eso es parte de lo que van a encontrar en el libro. Por otro lado, como decía, y ahí perdonen la hinchada, pero voy a repetir algunas cosas, hacen una opción por seguir trabajando en un tema que en el campo de los estudios de género está como medio tabú, que es seguir hablando de mujeres cis. Es como si ya se hubiera dicho todo, ya no hay nada que decir, y hay quienes pensamos que todavía hay mucho para decir y hay mucho por hacer, más que decir, ¿no? Porque es un libro que hace aportes teóricos, pero fundamentalmente es un libro clínico. Es un libro que da cuenta de cómo se trabaja y de los planteos que nos trae la población con la cual trabajamos. Entonces, a diferencia de textos que son puramente teóricos, que son más especulativos, este es un texto muy pegado a la práctica clínica y a las realidades que se nos presentan en las consultas reales. ¿Sí? Bien. Por otro lado, como bien dice su título, habla mucho de lo erótico. O sea, es uno de los ejes también que atraviesan el libro. Y una de las cuestiones que plantean es cuál ha sido la erótica de la cual ha hablado el psicoanálisis, en realidad, ¿no? Porque se supone que el psicoanálisis es una disciplina muy basada en la sexualidad. Pero un poco lo que nos dicen, en qué sexualidad hay como una sexualidad metafísica más que una sexualidad práctica, y que también es un dispositivo, como bien nos enseñó Foucault, de lectura y de producción de sexualidad. Entonces, ellas se meten con eso, hablan de lo erótico en sentido amplio, ¿no? Que excede el campo de la sexualidad. Y también hablan de las innovaciones en el campo de lo erótico, ¿no? Y cómo hacerlas entrar a un psicoanálisis cuya corriente principal tiende a psicopatologizarlas, ¿no? Psicopatologiza todo aquello que no entra en la matriz heteronormada. ¿Mm? Entonces, es como un sí pero no, ¿no? Al estilo de la negación, digamos, estamos basados, o sea, a ver, voy a decirlo de otra manera. El psicoanálisis mainstream o hegemónico o rancio, como dicen algunos, se autopercibe
como más progre que lo que es, ¿no? Y entonces parte de la tirria que le da el psicoanálisis con perspectiva de género es precisamente que le venimos a decir, no, gente, no es lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Entonces, y esto también es especialmente disruptivo, como algo de lo que planteaba Elizabeth, porque ha cambiado la demanda. Ha cambiado mucho la demanda en el sentido de que la gente que consulta sabe un poquito más lo que quiere y no está dispuesta a ser procesada en el hecho de Procusto, ¿no? Entonces, muy rápidamente, bueno, no me entendés, esto no es lo que yo quiero, digamos. Y bueno, voy a buscar a alguien con perspectiva de género, ¿no? O en otros contextos, un psicoanalista o una psicoanalista segura o seguro, digamos, como que hay diferentes maneras de nombrar según los contextos. Em, por otro lado, otro de los temas con el cual, entonces, bueno, volviendo a esto, tienen toda un trabajo sobre lo erótico en términos también de la apuesta de la libidinización de la vida, la vitalización de la vida, ¿no? En tiempos donde precisamente se está apuntando a lo contrario. Entonces, me parece que es parte del aporte del libro. Eh, por otro lado, se meten fuertemente con las técnicas reproductivas de una manera que también es, digamos, no es complaciente con los modelos que solamente hablan de las mismas desde el lado de la demanda, sino que siguiendo la línea que instauró en nuestro contexto Eva Giberti, cuando habló de qué le pasa a las mujeres que dan en adopción a sus hijos, ellas también hablan de qué le pasa a las mujeres que donan sus óvulos, qué le pasa a las mujeres que subrogan, quiénes son, ¿no? Y las toman en cuenta, ¿sí? Entonces, es un libro que habla de estas cuestiones, de algo que a mí me gusta destacar, que con la apertura de los derechos, lo que empieza a ver es contradicción entre derechos, ¿no? O como lo trabajamos en un texto eh, del lado de las investigaciones, porque tenemos los textos psicoanalíticos y los textos de investigación más académicos, la cuestión de la democratización de las incomodidades, ¿no? Entonces, en sociedades desigualadas, donde el género es una de las desigualaciones, y en las técnicas reproductivas tenemos la desigualación de clase, la desigualación racial, ¿no? También la desigualación por contexto geográfico también, muy fuertemente. Hay hay una división internacional de quiénes son los que demandan y quiénes ponen los cuerpos. Entonces, ellas se meten en eso y hablan de esto y también colocan algo bueno, que es un trabajo que ellas toman y que yo he trabajado también, que es cómo incluir estos aspectos en lo que es la escena primaria. ¿M? Y cómo introducirlo también en novela familiar de minoría o alternativa, etcétera. Cómo estos aspectos tienen que ser tomados en cuenta, ¿no? No solamente el recorte familiarista de la idea de la familia de la modernidad, el papá, mamá, el Edipo, entendido de esa manera, sino de una manera más compleja, con todos estos elementos que incluye la interseccionalidad, pero no en el aspecto macro, sino cómo se está trabajando interseccionalidad en psicoanálisis, que es el modo singular de expresión de la desigualdad y de la hegemonía por los diferentes vectores, ¿sí? Por otro lado, algo que, bueno, yo les contaba, yo las conozco a las Orozco, son 8, las monas. Bueno, les dirigí sus tesis, bueno, a Elizabeth también, acá también, a Luján también, son más de 8 los monos. Mónica también. Bueno, entonces, y bueno, y entonces también nos pasa
que hemos construido una manera de armar genealogía, ¿no? Una práctica de nosotras, de lo que recibimos de las otras maestras más grandes y de cómo nos relacionamos con las generaciones más jóvenes. Y nos pasan cosas muy interesantes, ¿no? Cuando fuimos al cumpleaños de 80 de Ana Fernández, éramos el único colectivo que teníamos genealogía de generaciones. Las otras feministas, incluso algunas muy históricas, tenían una brecha con las generaciones más jóvenes. Y nosotras no, porque aprendimos a no matarlas y a que no nos maten, ¿no? En esta cuestión de ir aprendiendo a dialogar en diferencia y a interpelarnos con nuevos modos, ¿no? A bancarnos que nos digan binarias, a bancarnos que nos digan cis, a bancarnos que nos digan blanquitas y qué, ¿no? Señoras y todas esas cosas. Bueno, bueno, es así. Nos corren por izquierda, nos corren por derecha y aquí estamos. Seguimos produciendo y también en esta genealogía armarla desde una cuestión de jerarquías, porque no creemos en el fascismo, sino sí en la democracia, pero sin crueldad, sin extractivismo, sin masoquismo, sin peajes. ¿M? Y poder, desde la ternura, ir acompañando las etapas y el desarrollo de cada quien. Y yo el otro día decía que tomando a la sororidad como un punto de llegada, porque no es un a priori, y también distanciándonos de una práctica que suele ocurrir entre mujeres, que es el famoso conchudismo. Entonces, bien, bueno, ¿qué acontece, digamos? Y que hay como una negación de eso, ¿no? Porque es algo que se intenta idealizar, entonces es muy difícil conectarse con los aspectos hostiles no procesados, con la envidia, con la rivalidad y con poca tecnología para lidiar con eso, ¿no? Entonces, es parte de lo que colectivamente tratamos de procesar precisamente para ser fieles a las cuestiones en las cuales creemos en la práctica y en la teoría. Y otro de los temas que trabajan es las nuevas prácticas de sexualidad, las fluideces y como les decía el otro día y también comentaba, que esto aparece muy fuertemente y a mí me pasó leyendo el libro el preguntarme, bueno, pero ¿quiénes están haciendo esto? Porque no creo que toda la población esté teniendo prácticas más fluidas de sexualidad. Entonces, me parece que pasa en algún sector donde se está teniendo prácticas muy innovadoras, tanto de sexualidad como de amorosidad. Y por otro lado, hay otro sector que está muy paqui, muy tradicional, muy neoconservador, y que tiene que ver con algo que creo que lo dijo hace un ratito Elizabeth, de que hay una insistencia, Viagra mediante, que lo hace posible, eso lo digo yo, de una sexualidad muy fálica, porque estas de las superficies de placer de las cuales a ustedes les gusta hablar, retomando a virus, que los tipos cis ni ahí, ni ahí, ¿no? Por lo menos los de nuestra generación. Entonces me parece que ahí hay un tema complicado en el heteropesimismo. Está difícil, chicas, chiques. Bueno, y entonces otra de las cuestiones que trae el libro también, en articulación con esto, es la despatologización de la rareza. Y que es algo que el psicoanálisis autopercibido como progre hace todo el tiempo, ¿no? El otro día, ayer, me tocó coordinar una actividad sobre este tema en el Foro de Psicoanálisis y Género y se hablaba de la crueldad sin crueles, ¿no? Gente que esto que vos decías, de los dispositivos que la gente huye, ¿no? Prácticas de crueldad, de silenciamiento, de vuelta sobre ciertas maneras de pensar, ¿no? De ajustar lo subjetivo a lo que debe ser, a las buenas formas, a la buena sexualidad,
que se hace todo el tiempo, que es una de las formas de la crueldad y de la indiferencia más que de ay, no me sale la palabra, más que, de la abstinencia, la indiferencia y no la abstinencia. Entonces se autoperciben como abstinentes, pero en realidad lo que hacen es el narcisismo de las grandes indiferencias, como dice mi amigo Tamia Ayush. Entonces, me parece que este es un tema muy importante, ¿no? De trabajar y en el libro está. Y por último, voy a mencionar que le dan una gran importancia a el estudio de los estados depresivos, em, que me parece que es muy importante que se metan por ahí, precisamente porque, y ahí voy a hablar como sanitarista, que hay como un pronóstico de que nos vamos a estar todos deprimidos en poco tiempo. Pero es un pronóstico que en realidad, como las películas de ciencia ficción, que ellos nos muestran el mundo a donde nos van a llevar y después dicen que es inevitable, ¿no? Entonces, es inevitable que nos deprimamos todos si vamos a seguir viviendo así. Eso se los digo, es así. Bueno, entonces no soy maga, no lo digo, nada, junto A más B y se los comparto. Entonces, lo que ellas se meten acá es en la caja de cómo se produce esto, ¿no? Cómo se produce la singularización de estos grandes números y entonces se meten en la composición de las depresiones con perspectiva de género. Y una de las cuestiones a las cuales le dan mucho hincapié es esto que André Green hablaba de las depresiones blancas, ¿no? De esta cuestión de, de los procesos puerperales en soledad, las crisis en soledad, los traumatismos, los duelos en el puerperio y cómo esas situaciones de mujeres no alojadas y estalladas precisamente tienen impacto psíquico en la crianza, pero también tienen impacto psíquico en la crianza en tanto las que crían son mujeres solas, aun cuando están en parejas, solas. Entonces me parece que esto está muy bien planteado en toda la cadena de génesis de estas vulneraciones tempranas que van a hacer deshilachamientos psíquicos tempranos que luego armarán vulnerabilidad para los estados depresivos y que bueno, que después tendremos que trabajar con técnicas de neogénesis y de entramado, etcétera. Bueno, para no extenderme más, eh, solamente decir que esto es un abordaje transgeneracional en el campo del psicoanálisis y también con la articulación transgeneracional como son las prácticas reales de género, o sea, no digamos, en abstracto ni en un Excel, sino las prácticas reales. Y como último comentario, compren el libro, léanlo. Aprovechen que acá están para firmar y bueno, yo creo que les va a gustar y les va a servir. Muchas gracias. Bueno, qué presentadoras Y ahora y qué presentaciones. Así que bueno, ahora tenemos que decir algo más, Graciela. Bueno, qué cosa. Estas cosas que nos inventamos. ¿Ya? Bueno, primero que nada, estoy sumamente feliz de compartir esta tarde y del tiempo que nos regalan por haber venido. Así que, digamos, lo más preciado que tenemos los seres humanos es el tiempo y la salud, ¿no? Entonces, muchas gracias. Gracias a la Universidad de la República por esta hermosa invitación. Y bueno, gracias a Silvana Contino y gracias a Alejandra Ácar, que es una anfitriona
tan amorosa y te escondiste, Ale, por ahí atrás. Pensemos que ibas a estar con nosotras acá. Ha trabajado mucho, pero bueno, también hay que estar visible, ¿no? Bueno, que ha estado en el posgrado que dirige Débora, de género y subjetividad, en el curso de psicoanálisis con perspectiva de género, que es de la Secretaría de Posgrado de la Universidad de Buenos Aires, y participa de otros espacios de formación, de los encuentros clínicos. Así que, bueno, es un gusto compartir ahora con vos de local. Y bueno, gracias a Débora, gracias a Elizabeth, que son amigas y colegas a las cuales admiro. Y bueno, todo muy lindo, todo muy, muy compartido y una fuente de alegría para nosotras. El martes 25 de noviembre fue el día por la eliminación de las violencias de género y presentamos nuestro libro que salió así como calentito de la imprenta, ¿no? Y nos fuimos a presentarlo en Buenos Aires y bueno, eh, todo, todo se armó como para que podamos estar hoy acá y es bueno, todo muy, muy hermoso acá en Uruguay, que además yo tengo familia, así que bueno, está todo como engarzado, ¿no? Este es un libro muy especial, muy soñado por nosotras. Trabajamos 2 años y medio más o menos de escritura, pero con toda, casi 30 años de experiencia clínica y que tratamos de volcar. Acá es un libro gordito que dijimos, bueno, hasta acá, ¿no? Hasta acá porque eh, todo el tiempo este pensamiento, esta escritura a 4 manos y este pensamiento compartido nos daba como esa sinergia de seguir pensando otras cosas, pero bueno, en algún momento es el momento de concluir y vendrán otros capítulos. Este es un libro, digamos, además de las cosas que han planteado las colegas, todas que son así y están además muy, muy bien contadas por ellas. Es un trabajo de sistematización de la articulación de los diálogos entre psicoanálisis y género. Es un trabajo que intentamos ser claras, sin enigmas, todos los sin enigmas que puede la subjetividad, ¿no? Porque todos los sin enigma que puede la sexualidad y el erotismo, pero tratamos de transmitir con la mayor claridad posible para quienes se acerquen a este libro, diga, pero esto qué está queriendo decir, ¿no? Y volver a leer y no entender por qué nos pasó también a nosotras como estudiantes y nos pasa al recibir de determinados materiales de volver a leer y no sabemos si nos están queriendo contar algo o nos están queriendo decir qué inteligentes que son y que nosotras no sabemos nada. Entonces, quisimos escribir un libro que sea para quienes se acercan por primera vez al tema del diálogo entre psicoanálisis y género, o para quienes ya están en el tema y quieren entrar por otro lado a los diálogos, lo puedan hacer. Es un libro para quienes quieran estudiar estas cosas. Y esa es nuestra intención. Yo diría, tiene una intención pedagógica con todo lo mal visto que está la pedagogía en el psicoanálisis. Sí, 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 tiene una intención pedagógica. Sí, tiene una intención pedagógica, pero está escrito, quisimos además despuntar el vicio con la literatura y con el arte, entonces tiene música, tiene referencias literarias, tiene canciones de actualidad, de ritmos latinos, tiene todo lo que se nos antojó y que a veces la academia también tiene como este corset que, no, cómo hay que escribir o cómo hay que decir las cosas, pero tiene también rigurosidad. Mira, me estoy hablando muy bien del libro, pero la verdad que me enamoré del libro que hicimos. Tiene algo que muestra mucho la exposición de Débora, que es la rigurosidad con que nos tomamos el tema,
pero también que necesitamos hacerlo desacartonado. Necesitamos porque además el mundo cambió y no podemos llegar ni a nuestros y nuestras estudiantes ni a los pacientes acartonadamente como eran los consultorios de antes, bueno, las que son de mi generación o más saben que eran esos consultorios blancos, ¿no? Que no había una foto ni del perro, ni del gato, ni de nada y necesitamos hacer de nuestro dispositivo psicoanalítico más humano, con más amorosidad, porque la gente viene muy mal, viene herida, viene traumatizada, viene con condiciones de vida cada vez peores. Con todo esto de la crueldad, por eso el título del libro, Políticas de Eros, porque es creemos, una respuesta a la política de la crueldad que atraviesa planetariamente. No estoy hablando en este caso sí, del contexto local, sí. También del contexto local nuestro también, pero no exclusivamente, ¿no? Si miramos lo que está pasando en el mundo, bueno, no pasan cosas muy lindas, entonces es una respuesta. Voy a hacer 2 comentarios de los capítulos que escribimos. Tiene 4 apartados el libro, 2 apartados están escritos a 4 manos con Graciela, de pensamiento conjunto, de escritura conjunta, de tratar de sincronizar en la escritura, que ustedes saben que si es difícil escribir de a 2 es tremendamente difícil, pero tiene una cosa buena, o varias, pero una quiero destacar, que es que todo el tiempo te estás preguntando con un otro que es diferente, que se va por otro lado, que tratar de seguir, que el otro te siga, la otra te siga, y eso si lo pudimos, creo, sistematizar, y eso generó cosas mucho más allá de lo que teníamos individualmente. Y hay 2 apartados que son escritos en forma individual, pero que también está de base ese diálogo, ese pensar con una otra que está ahí y que, bueno, léeme esto, ¿qué te parece? No, no, bueno, está escrito de esa manera. En cuanto al primer capítulo, que es el capítulo sobre transiciones, se llama transiciones temporales, conceptuales, subjetivas y corporales. Es un título largo porque habla de una larga historia, un poco lo que traía Débora de la historia de los diálogos entre psicoanálisis y género, que es del momento cero de fundar Freud el psicoanálisis, no es una cosa de la moda de ahora o de ni una menos, no. Había mujeres feministas, había mujeres dentro del psicoanálisis y todo eso dio un debate y que tratamos en el libro de sistematizar un poco ese debate hasta la actualidad. Ahí tienen las coordenadas para pensar por dónde fueron, digamos, hay como un estado del arte y lo que refería a Débora, la sistematización también sobre lo que es la Escuela Argentina de Psicoanálisis y Género, que es fundadora de muchos de no solamente de habitar los debates, sino de producir teoría y tratamos nosotras humildemente de insertarnos en esa genealogía. Y además poder plantear dentro del libro eh, el diálogo con otros discursos, no solamente con los distintos psicoanálisis o con las problemáticas contemporáneas, sino con el discurso decolonial, con el discurso que trabaja sobre las cuestiones de racialidad, con bueno, lo interseccional. O sea, me parece que parte de lo interesante de esta línea de psicoanálisis con perspectiva de género es que abre su campo, su territorio a otras disciplinas y no se cierra sobre sí mismo, ¿no? O solamente dialogar
con topología, ¿no? Con como discursos que son de élite y otros discursos no son de élite, el discurso de género no es de élite, entonces como también las relaciones de poder que hay dentro del campo de pensamiento. Bueno, no me quiero robar todo el tiempo. Robarlo. Y bueno, en esto de políticas de Eros hay una tensión permanente en el libro de Eros y Tánatos. Hay un capítulo sobre erotismo, sobre cómo vemos el erotismo en la actualidad, y hay un capítulo, como comentó Débora, sobre estados depresivos, porque Tánatos también existe. Y en ese sentido quisimos eh, plantear un psicoanálisis con perspectiva de género y un psicoanálisis ampliado, un psicoanálisis situado, o sea, qué pasa en la actualidad, cuáles son las formas del malestar, no solamente como síntoma en el sentido psicoanalítico, sino malestar como producido desde la condición singularmente situada de los géneros, de las disidencias sexuales y demás, y cómo trabajar, ¿no? Con una perspectiva ampliada, en diálogo con otras disciplinas, porque los casos a veces son muy graves, los casos, digamos, hay que también renunciar a la omnipotencia respecto del trabajo clínico y cómo pensamos los dispositivos de trabajo. Y lo último, que está en la última parte del libro y que no lo comentamos en la presentación de Buenos Aires, es la incorporación de la lectura de las relaciones de poder al interior del dispositivo psicoanalítico, porque las relaciones de poder están en todos lados, como dice Foucault, ¿no? Y el dispositivo psicoanalítico se basa en una relación asimétrica y se ejerce poder. Cuando damos una indicación a un paciente, estamos haciendo un ejercicio de poder. Y también hay abusos y venimos trabajando en qué pasa con los abusos y los abusos de género dentro del dispositivo psicoanalítico. Hace muchos años que venimos trabajando en este tema. Hay un análisis de las asimetrías en el dispositivo, de por qué son necesarias, cuáles son los alcances y cuáles son los límites. Y una vuelta de tuerca que le damos a eso es cómo usar las relaciones de poder que están en el dispositivo para la promoción de la libertad de las personas, porque también tenemos que poder maniobrar con esas relaciones de poder, no temerles, por supuesto que la neutralidad, la abstinencia, pero también hay algo que se juega en la transferencia y que está muy encarnado en el tema de género, que puede ser potencialmente transformador, ¿no? Entonces tenemos que poder mirar las dos cosas. ¿Qué pasa cuando ese ejercicio de poder es nocivo, cuando alguien hace un uso abusivo de algo que debiera ser un lugar seguro? Pero también cómo usamos el ejercicio, el análisis de las relaciones de poder que se encarnan también en el género para potenciar la libertad de las personas. Porque si no analizamos, si no hacemos ese laburo, históricamente han quedado sin analizar. Entonces, está intocada esa parte. Me parece que es un punto oscuro del psicoanálisis, ese, por muchos motivos. Y porque, bueno, se van democratizando las relaciones también con los pacientes y las pacientes, y me parece que ese es un tema que nos interesó mucho desarrollarlo en el libro. Así que bueno, espero que les guste y para nosotros fue un trabajo inmenso hacerlo y estamos muy felices de que este bebé vuele y haga su camino. Bueno, hola a todos, todas, todes. Gracias a la universidad, a Alejandra, a Silvana, ahí, gracias.
me sumo a la alegría de estar aquí compartiendo la presentación del libro y es la primera vez que vengo a Montevideo. Así que si así me reciben y ni encima no me conocen, agárrense. No, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Débora, gracias. Siempre, aunque al público vino de gira al mismo recital, vos te la ingeniás para cantar otras canciones. Así que gracias. Y gracias, hermosa Eli, hermoso lo que hiciste con la lectura del libro. Gracias. Em, ¿Qué agregar a lo que ya dijeron? Por ahí, de los dos capítulos que por ahí me iba a encargar de decir algo, que uno es el que yo escribí, que tiene que ver con singulares y plurales de maternidades y feminidades en clave feminista. Tiene una línea de trabajo que yo ya vengo haciendo desde mi tesis de maestría de la mano de Débora, así que ya hace muchos años, y después se publicó. Y claro, sigue amarradito entender a las mujeres cis, que mayoritariamente somos quienes parimos hijos para nosotras y para la sociedad, ¿sí? Pero no como población, sino cómo discriminamos, cómo accedemos al deseo de hijo o hija, ¿sí? Desde lo más cuidado, deseante, pero también cuidado y el entorno y las posibilidades, cuando las posibilidades se han ampliado de esta manera que las técnicas de reproducción asistida, gratamente, la ciencia hace para y con las mujeres, y esa es la parte crítica que Débora tomó de la lectura, eh, cosa que creo que desde nuestra práctica hay que estar muy atentos y muy atentas, porque toda práctica puede encerrar manifestaciones crueles o no éticas o de sobreinvestimiento de la práctica. Entonces hay una palabra que a mí me impactó, que es el reclutamiento, que parece que ahora la usan en varias cosas, ¿eh? A mí me impactó porque es un tema que yo trabajo mucho, que todos debemos trabajar porque ay, todavía les humanes tenemos hijes. ¿Qué es esto de reclutar? Y ahí está el sesgo de clase y género a mujeres con necesidades, de mayoritariamente económicas, ¿sí? Donde entonces el sistema biomédico o el grupo que trabaja, porque no son solo médicos, están la parte nuestra, la de la psicología, eh, esa palabra recluta la trabajé como impacto a ver hasta dónde era puro prejuicio por lo que la palabra encierra y cuál era la práctica real de eso. Y créanme que como todavía no está todo legislado, por lo menos en nuestro país, son muy antiéticas muchas, son muy crueles con las mujeres gestantes, que no son madres, son mujeres gestantes, pero sienten cosas, le pasan cosas, vienen por necesidades económicas, ¿sí? Y les padres, madres intencionales tienen su ilusión y su poder económico, porque mayoritariamente son a través de contratos económicos. Hay algunas que son de solidaridad, ¿sí? Alguna amiga, alguna hermana, alguna prima, son las menos, ¿sí? Entonces, como trabajadora de la salud,
y de la salud mental, me impactó mucho. Me impactó mucho como supervisora, no solo como analista. Eh, Ese punto es un punto el más álgido de, del, del capítulo, porque es muy novedoso, porque novedoso en la práctica, en el encubrimiento de la práctica, en la falta de regulación del Estado. Y parece que el Estado ahora se toma esas licencias de no regular, ni aún con las leyes que ya están. Imagínense por fuera de ellos, donde reinaría esta cosa de contrato individual. ¿Sí? Y sin demonizar ninguna de las dos partes, sino cómo el mercado, siempre listo, ¿sí?, se aprovecha de eso. Y bueno, hay gente que trabaja muy bien, o equipos médicos, psicológicos que trabajan muy bien, y otros que, bueno, hay que operar en esto que decía hace un rato Alejandra, de que a veces no hay que confundir abstinencia con estar en babia. Hay veces que hay que decir que no, paremos, vamos a pensar esto. En las transiciones de género también pasa un poco esto, ¿sí? Que nosotros no le decimos al paciente lo que tiene que hacer, nosotros acompañamos un proceso y también leemos dentro de ese proceso, ¿sí?, la causa, lo que causa eso, y tiempo de demora si es necesario. Entonces, en este capítulo fue una reactualización de ciertas líneas que yo vengo trabajando, de maternidades y feminidades. Ya sabemos que está anudado a mujer igual madre, un binomio que se ha desarmado y se ha trabajado, y hay genealogía, hay muchas de nuestras maestras que han dicho y hecho mucho en ese campo. Y está lo novedoso, esto, lo que impacta, ¿no? Se van a encontrar ciertas viñetas clínicas, porque es un libro clínico, de de desear mucho tener hijos, de emprender un tratamiento, habiendo tenido una enfermedad persistente que había que tener en cuenta para ello, para que eso fuera algo de Eros y no de Tánatos, no darle el plato servido a Tánatos, ¿sí? Así que fue un capítulo que me gustó mucho, que dialoga mucho con el capítulo primero que abre el libro y las genealogías. Tomé las voces de escritoras, que habíamos hecho una mesa en la Feria del Libro, donde hablan de su experiencia. Tomé muchas experiencias reales, no solo de la clínica, sino de aquellas que han puesto en la literatura y sobre la mesa sus propias experiencias, duelos perinatales, digo, ¿no? Así que ha sido un capítulo de mucho diálogo en común, y de un tipo de estado del arte en términos de la femineidad, entendiendo Freud como un hombre de su época y entendiendo que discutía con mujeres psicoanalistas, eh, y se preguntaba, no, claro, era un señor que tenía un pensamiento que, si bien era un señor patriarcal, digamos, en términos de época y de sistema o régimen, se hacía muy buenas preguntas, y en la conferencia 33 nos entrega el porvenir. Dice, hagan con esto masculinidades y feminidades, no es no es solo esto que veníamos viendo, ¿no?, por decirlo sencillo. Entonces, eso de construir la voz como analista, cuando uno escucha la voz del otro en la clínica, ¿no? ¿Qué escuchamos cuando escuchamos? ¿No? ¿Cómo escuchamos? Entonces, la perspectiva de género, de derechos, es una herramienta fabulosa para que el psicoanálisis no caiga en su metapsicología, pero los contenidos van a ser diferentes.
Y bueno, y me tocaba también hablar del Eros. Bueno, qué decirles, va en el título, como dijo Débora. Pero las prácticas, ¿no? El poder del algoritmo, el poder de las apps, el tema del consentimiento, el tema del ghosting, del gosteo, ¿sí? Que es desaparecer, no hay ningún miramiento para con el otro, y sin demonizar, como ya lo dijo en la otra presentación de Débora, no demonizamos las redes ni nada, sino que hay que preguntarse qué efectos tiene para cada quien estas modalidades. La pornografía, porque siempre hubo, ¿no? Pero de fácil acceso, sin regulación, porque ahora las redes no se regulan, ¿sí? En los jóvenes, y que sea como única práctica, de que sea una práctica o prácticas de violencia, que también hay. Entonces, eso lo pusimos a trabajar y cómo ingresaba en la clínica. Entonces, bueno, ahí en esos capítulos que por ahí tenía que comentar, me encuentro otra vez eh, empujando, ¿no? La genealogía, en esto de decir somos formadoras, reconociendo y atesorando de donde uno viene. Mis hijos siempre dicen, bueno, mamá, de donde vos venís, porque yo fui a la escuela a caballo, entonces cuando me pedían un taxi o algo, yo digo, pero tomate el bondi. Dice, pero sí podemos, pero digo, yo que fui a la escuela a caballo, entonces, y me parece como algo de la genealogía que uno va y de lo que toman los chicos y de lo que va para adelante y no dejar de eh, escuchar para adelante, digamos, empujar el porvenir, el pensamiento, esto, lo colectivo, volver a los congresos y juntarnos, ¿sí? Las invitaciones de un lado y del otro. Así que bueno, ojalá les sirva como una herramienta el libro. Gracias, Alejandra, por mis insistencias y por habernos divertido también, porque las mujeres, como decía Débora, y yo lo puse en alguno de los artículos, escribimos cuando todos duermen. Gracias. Te felicito. A vos también. Bueno, muchas gracias. La verdad que es una exquisitez toda esta presentación. Queríamos hacer un intercambio, una rueda de intercambio de palabras para que ustedes se puedan llevar resonancias, pensamientos, preguntas para estas autoras, para esta potencia, para este encuentro. Así que bueno, abrimos el micrófono para terminar esta ceremonia, este ritual de encuentro juntas. ¿Les parece? Preguntas, resonancias. Gracias. Bueno, eh, es más una resonancia y como un comentario, porque lo tengo el libro desde el martes, lo tengo acá guardadito, y la sensación es cómo trabajaron, ¿no? Cómo han trabajado y no dejaron nada fuera, esa es la sensación, como que abordaron tantos temas y con tanta profundidad, que es realmente, yo digo, bueno, en 2 años y medio no sé cómo hicieron, porque es un montón, se nota que son 2 años y medio más 30 años, ¿no? Y eso se nota. Y algo que quiero rescatar, que atraviesa todo el libro para mí, es esta cuestión de tratar no solo los temas que están abordando, sino tratarnos a los lectores, a quienes estábamos leyendo, vamos a leerlas, como alguien a quien suponen que va a conversar y va a ser interlocutor con ustedes.
¿no? Desde un lugar de igual a igual, que no se logra siempre eso, ¿no? Creo que es propiamente de la propuesta de la política del Eros, ¿no? Como que esa intención de establecer una relación con el otro que las va a leer, ¿no? Y eso es lo que sentí desde el primer momento. Todavía, nada, en 2 días me lo traje como para poder continuar, pero es la impresión que me dio, así que estoy profundamente agradecida. Es un libro de estudio. Ya le hemos pedido a Ale si puede armar, si podemos armar conversaciones sobre algunos capítulos para intercambiar y para estudiar, ¿no? Para profundizar. Así que muchísimas gracias. Es hermoso, bueno, formar parte de este movimiento. Gracias, Celi y Débora también y Graciela, bueno, por tanto trabajo, ¿no? Por un trabajo tan amoroso y generoso que han tenido. Así que eso. Gracias. Quizás mientras que capaz que alguien más se anima, agradecer también en esta idea de la comunidad, mujeres escribiendo, mujeres diciendo, animándose a decir en una época que no es, que es hostil, digamos, que no es amable para hablar sobre estas cosas, que se animen a difundirlo, que se animen a cruzar el charco, que lo compartan aquí con nosotros, en otra casa de estudio, que tanto en esta casa de estudio, por supuesto, tomamos de la Escuela Argentina de Psicoanálisis y Género. Pensábamos con Silvana, bueno, necesitamos poder nombrar en Uruguay algo que dialogue con la escuela. Y la verdad que eso, que el libro tiene toda esta potencia que ustedes plantean y la comunidad, ¿no? El tejido de la red y la sororidad. Y eso es algo de las cosas que para seguir trabajando en la psicología, en el psicoanálisis, sin duda, es necesario poder reivindicar en estos tiempos en que estamos azotados. Así que bueno, nada, agradecer realmente esa valentía de compartir y las ganas de mostrar los conocimientos y sobre todo lo placentero, ¿no? Reivindicar el placer. Yo siempre traigo ahí las palabras de Benedetti, que me parece de nuestra cultura en Uruguay, en este sentido de defender la alegría, ¿no? En un sentido muy profundo y no esta cosa de la diversión por diversión, sino con un sentido muy metafórico de la vida y la defensa justamente de la vida. Sí, bueno, agradecerles profundamente. Así que bueno, no sé si hay otras preguntas, resonancias. Tenemos la oportunidad de poder intercambiar con las autoras. Perplejos con este libro. Bueno, Gracias. No, hola, quiero decir, así. no, estoy muy nerviosa Sí. porque es un Dale, momento dale. cholulo, voy a decir que vine a conocer a Graciela, porque va a ser mi tutora de tesis, quiero decir, soy yo, soy yo. Nos hemos hablado por meses, Eh, estoy muy nerviosa realmente, nos hemos hablado muchos meses por WhatsApp. Eh, y esto de reivindicar la ternura, literal, le escribía a mucha gente para que fuera tutora de tesis acá en Uruguay, muchas resistencias, yo soy la que escribo, yo soy la que escribo mucho, atomizo, yo qué sé. Sí, soy yo, sí, soy yo. Quiero decir que estoy acá. Ahora nos vemos. Bueno, nada, hice el seminario de Débora hace mucho tiempo y bueno, las conozco. He viajado al foro de psicoanálisis general Argentina. Y bueno, estoy muy emocionada y temblando por esta situación, pero siempre me impacta la generosidad y cada vez que hablan es como que dan una clase, es como una maravilla la oralidad, la narrativa que construyen en cada encuentro. O sea, si es un mismo recital, no lo parece. Este, y bueno, eso, no es el mismo y es extremadamente disfrutable si fuera así. Nada, que estoy muy emocionada de que estén acá también en esta casa de estudio, porque yo hace muchos años que la sigo, como así como una groupie, pero acá a Uruguay recién están llegando. La hacíamos con la red de psicólogas feministas, la hacíamos a ver Argentina, y bueno, ahora están llegando y es pura felicidad. Gracias por todo. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos y a todas.
Pero más motivos para ir a Voy a buscar la película. sonar y les quiero comentar el momento cholulo nuestro de hoy a la mañana. Bueno, nos encontramos con Lorena Vega en el aeropuerto, en el buquebús, la psicóloga de Envidiosa. Invitamos al Congreso. Sí, y nos invitó porque mañana va a estar en el galpón haciendo imprenteros. Entonces nos invitó, pero bueno, tomando esto en el sentido de que hay algo también de la alegría, ¿no? De estas cuestiones y también de traer lo plebeyo con lo académico, ¿no? Porque si no, escondemos estas pasiones alegres que forman parte de quienes somos como sujetas y sujetes. ¿Cómo? Le dijimos, no le dijimos, a ver, no le dijimos quiénes somos de verdad, pero le dijimos, somos, no, no, yo no sé, nos divertimos un rato, le dijimos, somos psicólogas y nos gusta, nos haces quedar bien. Así que bueno, eso quería resonar. La serie Envidiosa. No, no, pero esto es cholulo, no tiene nada que ver, perdón, pero que ella ha dicho en las redes, en realidad, que desde a partir de la serie Envidiosa le han pedido consultas. Sí, claro. Bueno, eso habla de la gente también. Exacto. Está bien que Exacto. es una ficción, Está bien que es una- no para tanto. Pero bueno. ¿Alguien quiere debatir algo o todos quieren flores? Hola, bueno, nada, primero que nada agradecerles, me parece como, me generó como mucha calidez y me conmovió un montón escucharlas, verlas, sentirlas tan cerca, tan cercanas entre ustedes y a la vez para con nosotras. Lo que me voy pensando más que nada es me queda como latiendo esto de la necesidad de escribir sobre las prácticas, la necesidad de seguir investigando, de que no está todo dicho. Digo, si bien podemos siempre volver a las fuentes o a los clásicos dentro de la teoría que nos escribimos, que en mi caso es el psicoanálisis también, pero la necesidad de seguir produciendo y con otros, ¿no? Como no solo. Con el tema de la escritura y la escritura sobre las prácticas o la escritura de cualquier tipo que sea y los efectos que tiene, digo, a mí me pasa como que a veces considero que se me está yendo la juventud y que no he logrado ni lo de la familia, ni lo de publicar un libro, ni lo de, bueno, de académicamente y demás, ¿no? Como logros que yo quiero. Y en esto que dijeron de que las mujeres escriben de noche, me acuerdo que yo le pregunté a mi analista como yo la súper admiro y recuerdo que, bueno, ella también académica y con hijos y familia, y le pregunté, ¿cómo hacías? ¿Cómo hiciste en tu época de juventud para poder sostener una familia, una casa, hijos, la academia, poder escribir, poder... Me decía, yo podía escribir cuando mis hijos se acostaban a dormir. Entonces es como que es súper injusto en realidad, porque en realidad te estás quitando a ti horas de descanso. Pero la gratificación y lo que eso te devuelve, digo, para mí es como eso de poder continuar con otros más allá de lo injusto que es el sistema para con las mujeres, ¿no? Y bueno, nada, me quedé como súper conmovida con ese mensaje que me llegó. Bueno, muchas gracias. Sí, pero no sé si debo. Me dicen acá, ¿querés decir algo? Sí, pero no sé si debo. No tenés que escribir nada, no tenés que tener hijos, no tenés que hacer nada. No, está bien, pero vamos, no tenés que. Entonces me parece que quizás es salirse del tener que. Y me parece que también, aún sabiendo que hay injusticias, salirse del reclamo de justicia todo el tiempo. En el sentido de que me parece que parte de algo de que trae el libro es asumir no quiero decir derecho, pero lo voy a decir, del goce, ¿no? Del placer, de ir armando lo que cada quien quiere y de hacerlo porque me gusta, no porque debo, ¿no?
Yo pensaba, en vez de plantar un árbol, tenés un potus, en vez de tener un hijo, un gatito, y ¿cuál era el otro? El hijo, el árbol y el libro y un cómic, yo qué sé, un dibujito. En el sentido de que no hay que nada y se puede lo que se quiera y también a destiempos, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que está en el primer libro de Graciela, que, bueno, yo tuve mi hija a los 45 y ella se recibió a los 40, digamos. Y acá estamos, en el sentido de que no hay una sola manera de hacer las cosas, ¿no? Ni una sola manera de hacer vida, ni trayectoria, ni nada. Y me parece que parte de lo que propone este libro es precisamente eso, ¿no? Y esta gente que no se casa, además, ¿viste? Que acá que tienen hijos, ahí. Bueno, entonces eso. Eh, Hagan lo que quieran, y escriban si les da la gana y lean este libro. Un aplauso. Muchísimas gracias. Se autoriza. No, solo agregar que un poco tu pregunta o tu comentario es lo que nos preguntamos todas, que queremos todo también, ¿no? Y a mí me pasó cuando, bueno, era más joven y trabajaba en el sistema público de salud en Buenos Aires y estaba embarazada de mi primera hija y una psicóloga vieja del servicio me dice, no tenés que compaginar nada, hacé una cosa por vez, porque es muy de las mujeres también, ¿no? De el multitasking y entonces escribo y crío y hago la tesis y podemos hacer una cosa, disfrutarla, implica perder otras porque yo decía en la presentación del otro día, bueno, es sustraerse, escribir un libro como este, es sustraerse de muchas juntadas de mate, de tomar cerveza con las amigas, de ir de visita a la familia, de trabajar un domingo, qué sé yo, pero es lo que elegimos. Y es cierto que sería más fácil si la universidad me becara para escribir. Es injusto, después de tantos años de trabajo en la universidad, me podrían becar para escribir un libro, pero no ocurre. Entonces, es injusto, luchamos para cambiar la realidad, hacemos marchas, militamos, la realidad cambia muy lento, la vida pasa rápido, entonces, digo, creo que también poder hacer en el momento en que estamos haciendo algo, lo que estamos haciendo y bueno, no mirar de tanto las redes ni qué hacen los demás, tratar de negociar internamente para hacer eso que estamos haciendo y hacerlo, ¿no? Y disfrutarlo. Y bueno, y hoy estamos acá y estamos disfrutando mucho este encuentro. Gracias. Bueno, les invitamos después a hacer fila para los autógrafos del libro en Psicolibros, abajo, como ya hablamos. Les invitamos a la conferencia de las 19 horas en el Paraninfo, que va a estar Débora Tájer, así que no se pierdan esa conferencia. Les invitamos a los grupos de trabajo, que a partir de las 5 de la tarde también hay integrantes de estos equipos que van a estar presentando sus trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué lindo lo que no me voy a poner. Serio.